Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar nuestra Raspberry Pi 3B Plus con un máster de IO-Link, en este caso de la marca Valve. Como podemos ver, cuenta con 4 puertos. Vamos a ver primero una descripción general de lo que es el IO-Link. Después veremos el objetivo de nuestro video, el cual será conectarnos con diferentes dispositivos de IO-Link y recibir toda esa información en nuestra Raspberry Pi. Vamos a ver paso a paso cómo instalar el EDS de nuestro máster de IO-Link en Codesys, después darlo de alta y poder interactuar con este dispositivo. Los invito a ver el video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse y si les gusta, un like es bienvenido. IO-Link. IO-Link es una tecnología I/O Input-Output estandarizada por la norma IEC 61131-9 que sirve para comunicarse con los sensores y los actuadores. Esta norma de hecho es la que se basa también Codesys. La arquitectura de un sistema IO-Link consta de un sistema de control, como podemos ver aquí en la parte superior, un maestro IO-Link, este sería nuestro máster, y uno o varios dispositivos IO-Link. Como podemos ver aquí tenemos 6 dispositivos IO-Link. Estos se conectan mediante un cable no apantallado de 3 hilos con una comunicación punto a punto de gran capacidad. Estos hilos corresponden a 1 el voltaje, 2 es el común de ese voltaje y 3 es la comunicación de IO-Link. Esos serían los 3 hilos que utiliza este cable. Después permite intercambiar 3 tipos de datos: datos de proceso, datos de servicio y eventos. Nosotros nos vamos a enfocar en datos de procesos. Estos datos se transfieren de manera cíclica, es decir, siempre el dispositivo IO-Link le está enviando la información a nuestro máster y nosotros ya con nuestro controlador estaríamos monitoreando, recibiendo esa información, el datos de proceso o process data. Nuestro objetivo, como habíamos dicho, será comunicar nuestra Raspberry Pi con nuestro máster. Para esto vamos a conectar nuestros dispositivos, en este caso a un router. Aquí tenemos nuestra computadora, la Raspberry y nuestro máster de IO-Link, todos con una IP que está dentro de la misma red. La arquitectura es la siguiente. Aquí tenemos a nuestro sistema de control, que es nuestra Raspberry Pi. Vamos a dar de alta nuestro máster de IO-Link para poder nosotros estar monitoreando el estado de los dispositivos de IO-Link. Después, aquí en el puerto número 1 vamos a conectar este sensor hub. Este es un distribuidor que puede ser, aquí podemos ver en cada puerto tiene 2 señales. Una señal puede, o bueno, las 2 señales pueden ser ya sea configuradas como entradas o como salidas digitales. De esta manera nosotros tenemos acceso a poder configurar todo este distribuidor, ya sea como 16 entradas o como 16 salidas, o poder mezclarlas, 8 entradas, 8 salidas y así sucesivamente. En este caso utilizaremos este dispositivo como entradas digitales y conectaremos un sensor inductivo. También vamos a utilizar un sensor de posición. Este es de marca SICK, el cual nos está enviando la posición actual de nuestro actuador. Y por último vamos a conectar también una torreta. También esta torreta es por IO-Link. Vamos a ver las diferentes combinaciones de colores que tenemos y desde aquí, desde nuestra Raspberry, estaremos intercalando entre los diferentes colores y también modos de funcionamiento. Ahora, como pueden ver, aquí tenemos 4 puertos de IO-Link. Este puerto, se fijan, es de 5 pines. Aquí tenemos los 5 pines representados. IO-Link maneja 2 clases de puertos, clase A o clase B. La típica o la que normalmente vemos es la clase A, en la cual solamente se utilizan por lo regular 3 hilos, el 1, el 3 y el 4. En el 1 está el 24 volts, en el 3 el 0 volts y en el 4 es la comunicación por IO-Link. En ocasiones algunos proveedores utilizan también el pin 2 y es cuando se utiliza este puerto ya sea como entrada o como salida digital. No se utiliza como IO-Link. Y también tenemos la clase B. A diferencia de la clase A,
nosotros en el pin 2 podemos conectar un voltaje auxiliar de 24 volts y en el pin 5 podemos conectar el común de ese voltaje auxiliar, y esto nos ayuda cuando nosotros queremos utilizar, por ejemplo, este sensor hub como salidas algunas de las señales. Entonces, utilizando este voltaje auxiliar ya podríamos nosotros energizar de aquí en esta parte algunas bobinas, algunos válvulas, etc. Y por último aquí tenemos lo que mencionamos, alguna de la información con la que podemos interactuar. Process Data Input, este es el mapeo de ese, digamos, información. Aquí nosotros, por ejemplo, si queremos saber la información del puerto 1, pues tenemos que ir a este espacio de memoria del 4 al 51, hablando de bytes. Después, si queremos el puerto 2, tenemos que ir al 52 al 99. Ahorita vamos a ver más a detalle todo esto. Simplemente es para que vean que aquí esto está en el manual, en el datasheet de este máster de IO-Link. Nosotros podemos descargarlo desde la página. Ahorita vamos a ver y poco a poco ir interactuando, ir viendo qué significa cada uno de los bytes y después cada uno de los bits. Y por último tenemos el Process Data Value, pero de las salidas. Como podemos ver, aquí también está separado un espacio de memoria para cada uno de los 4 puertos. Ahora vamos a pasar directamente al web server de nuestro máster de IO-Link. Vamos a configurarlo, a ver que esté funcionando todo correcto, y después lo que haremos será descargar tanto el manual del usuario de ese máster de IO-Link para ver este mapeo, y también descargar el EDS para después instalarlo en Codesys y por último establecer la comunicación con nuestra Raspberry Pi. Los invito a ver el video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita, y si es de su agrado el video, un me gusta es bienvenido. Bueno, aquí como pueden ver, yo abrí un explorador de Google Chrome y en la parte de la dirección voy a poner la IP del máster de IO-Link. Como pueden ver, le doy enter y nos abre el web server. Aquí dentro de lo importante que podemos ver es que necesitamos configurar cada uno de los puertos como IO-Link. Yo me voy aquí a config y aquí vamos a colocar la contraseña. En este caso la contraseña es esto, sin el espacio que existe entre BNI e IP. Entonces yo aquí coloco BNI e IP sin el espacio, le damos login y de esta manera ya estamos, ya accedimos, digamos, de manera exitosa. Aquí, como les decía, cada uno de los puertos lo podemos configurar ya sea como IO-Link, como entrada o como salida. En este caso lo vamos a configurar los 4 como IO-Link. Le vamos a poner aquí set ports y vemos como cada uno de ellos ya se actualiza como en modo de funcionamiento IO-Link. Solamente uno es el que no tiene nada conectado y por eso está parpadeando. Nos vamos a regresar a home y aquí podemos ver cómo está. Aquí tenemos conectado nuestro distribuidor, nuestro sensor de posición y nuestra torreta. Y aquí también lo pueden ver aquí en la imagen. Como veíamos, en el primer puerto tenemos nuestro distribuidor, aquí está. Después en este puerto tenemos nuestro sensor de posición y por último en el último puerto tenemos nuestra torreta. Aquí en nuestro distribuidor aparte tenemos este sensor digital que es un sensor inductivo. Aquí lo vamos a dejar y bueno, ahora sí regresamos a nuestro web server. Aquí estamos y ahora el siguiente paso va a ser descargar. Pues yo les recomiendo el manual. Simplemente aquí en Google ponemos el nombre de nuestro dispositivo BNI 009T y nos va a arrojar aquí en la página oficial de Valve. Nos vamos a ir aquí a la parte de descargas. Vamos a descargar el EDS, le damos clic, vemos cómo se descarga y también les recomiendo las instrucciones de configuración y también de servicio. Aquí nada más verificar el lenguaje. Yo estoy eligiendo el inglés en cada uno de ellos. Y ahora sí, vamos a iniciar en Codesys. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente mencionar, la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. El dispositivo que elegimos es Codesys Control for Raspberry Pi SL. Al proyecto le llamamos Raspberry-Master-Valve y el lenguaje de programación que elegimos es Ladder.
aunque en realidad no lo vamos a utilizar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es instalar el EDS. EDS, recordemos que es Electronic Data Sheet. Nos vamos a ir aquí a herramientas, repositorio de dispositivos y después aquí le vamos a dar en instalar. Vamos a buscar en donde tenemos nosotros nuestro EDS. En este caso yo lo tengo en esta parte. Aquí le damos doble clic al archivo EDS y aquí vean cómo ya se instaló de manera exitosa. También mencionar que cuando lo descargamos está en un archivo comprimido. Lo que tenemos que hacer es extraerlo. Aquí en este caso pues yo ya lo había extraído. Le voy a poner sí a todo. Nada más se me pasó comentarles ese paso. Entonces aquí ya una vez que lo instalemos ya le damos en cerrar. Ahora el siguiente paso es clic derecho en device, agregar el dispositivo. Vamos a poner buses de campo. Vamos a poner aquí adaptador de Ethernet, le damos doble clic, después presionamos o damos clic izquierdo en Ethernet, después en Ethernet IP, vamos a agregar un escáner, ahora le damos clic al módulo que acabamos de crear y aquí vamos a elegir BNI EIP 507, este es el dispositivo que nosotros estamos utilizando. Como pueden ver, yo aquí ya tengo algunos otros con los que he estado haciendo pruebas, que son elementos o videos próximos que vamos a realizar. Aquí le ponemos en agregar el dispositivo y de esta manera ya tenemos el dispositivo listo. Ahora tenemos que elegir aquí el Network Interface, es decir, la IP de nuestra Raspberry Pi. Para esto pues primero vamos a darle doble clic aquí ya vamos a darle doble clic a Gateway, ya encontró nuestra Raspberry y nos vamos a ir en línea. Bueno, a mí me va a marcar error porque normalmente me pone siempre la última versión que tengo instalada. En este caso ya voy a elegir la 3.5.16, le voy a poner a actualizar el dispositivo, le voy a poner aquí en cerrar y ahora sí me voy a ir en línea. Bueno, antes de irme en línea ahora le voy a dar aquí a Ethernet, Network Interface y voy a elegir aquí ETH0 y esta es la IP de mi Raspberry Pi. Le voy a dar aquí en aceptar. Ahora le vamos a dar doble clic a Ethernet IP Scanner. Aquí le recomiendo tener esta casilla seleccionada. Por último le damos doble clic al dispositivo que agregamos, en este caso nuestro máster de IO-Link. Y tenemos que colocar aquí la IP de nuestro máster. Aquí ya está por default, se puso esa IP. Recordemos que la IP de nuestro dispositivo es 192.168.0.2 y es lo que aquí se muestra. Entonces, de esta manera, digamos que nosotros ya está listo nuestro dispositivo y ya nos podemos ir en línea. Solamente mencionar que pues la ventaja de tener un EDS es que la configuración pues ya está creada. Si se fijan aquí nos menciona algunos tamaños tanto de entradas, salidas y también de configuración. Si nosotros nos vamos al manual que también descargamos, aquí aparece esta opción. El tamaño de la información, en este caso 507 es nuestro dispositivo y aquí nos menciona entradas 196, aquí la tenemos, salidas 130 es el tamaño y la configuración es 98 como podemos ver aquí. Entonces nosotros no nos preocupamos por ese tipo de configuraciones gracias a que tenemos a la mano el EDS. Ahora sí nos vamos a ir aquí en línea, le damos en aceptar. Vamos a cargar nuestra aplicación y por último pues por lo regular va a iniciar en stop, creo. Bueno, aquí inició en stop como pueden ver y le vamos a dar aquí en play. Aquí en teoría todo debería estar en verde, aquí vean cómo ya se puso en verde, por lo tanto nosotros ya tenemos comunicación entre nuestra Raspberry y nuestro máster de IO-Link. Ahora nos vamos a ir aquí a Ethernet IP, asignación de entradas y salidas. Bueno, aquí para poder ver el valor actual nos vamos a ir fuera de línea, vamos a poner aquí activado 2, siempre en tarea de ciclo de bus para que podamos estar monitoreando el estado de nuestras señales en tiempo real. Vamos a cargar nuestra aplicación, nuestra modificación y ahora sí podemos nosotros estar viendo el estado. Aquí como pueden ver nos vamos a regresar a esta parte de la configuración. Aquí nos dice Configuration Data. Bueno, esta es la parte de configuración. En el EDS, al menos en no viene esa parte, solamente viene lo de entradas y salidas. Entonces nos vamos a enfocar nosotros
hacia abajo, Process Data Inputs. Como pueden ver, aquí nos dice que del 0 al 3 son Standard I/O Ports. Como pueden ver aquí también, aquí del 0 al 3 tenemos lo que significa eso. Por ejemplo, aquí en el byte 0 tenemos inputs y aquí tenemos inputs. Después tenemos Short Circuit, aquí tenemos Short Circuit, este es el byte 1. En el byte 2 tenemos Overload Status, en el byte 2 tenemos Overload y por último el status del Power en el byte 3 y aquí tenemos Power Status en el byte 3. A partir del byte 4, como menciona aquí, del 4 al 51 es la información que contenemos en nuestro puerto 1. Entonces ahora nos vamos a ir nosotros aquí a partir del byte 4 hasta el 51. De hecho aquí creo que está un poquito corrido. Hasta aquí llegaría nuestra información de nuestro puerto 1, Event Additional Code. Si nosotros nos vamos hacia acá, como podemos ver aquí, Event Code. Aquí tenemos toda esa información del 435 IO-Link Port 0 Input Data. Después en el 36 el estatus del IO-Link y después Vendor ID. Todo esto viene aquí. Por ejemplo, aquí está el IO-Link Inputs. Después IOL Port 1 Vendor ID. Este vendría siendo esta información. Vendor ID 1, 2 y después 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2, 1, 2, 3. Event Error. Aquí tenemos en caso de algún error. Y así sucesivamente. Entonces, hasta este punto, hasta este espacio de memoria, todo desde el 4 hasta el IW26 es del puerto 1. Después de aquí del 54 hasta el IW51 es el puerto 2 y así sucesivamente. Entonces, nosotros en el puerto 1 recordemos que tenemos a nuestro distribuidor. Vamos a poner aquí la cámara. Vamos a ponerlo de este lado y aquí vamos a poner esto de este lado. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Nos vamos a ir hacia la parte de arriba. En el puerto 1 recordemos que tenemos nuestro distribuidor. Si yo a mi sensor inductivo lo voy a poner aquí cerca de un objeto metálico, vean cómo se enciende esa señal y yo también estoy recibiendo aquí la entrada. Y como pueden ver, aquí tenemos el del bit 3 de mi byte 4 que se está encendiendo. Si nosotros lo cambiamos de posición, pues ahora vamos a recibir esa señal en otro bit. En este caso en el bit 0. Como pueden ver, aquí lo tenemos. Aquí enciende nuestro sensor. Y recibimos nuestra señal. Entonces hasta aquí podemos ver que sí estamos recibiendo la información de nuestro distribuidor. Ahora recordemos que en el segundo puerto tenemos nuestro sensor de posición, donde habíamos dicho que a partir del 54 nosotros íbamos a recibir esa información. Aquí tenemos nuestro actuador. Yo el actuador lo voy a retraer. Vean cómo aquí yo estoy recibiendo la posición. Yo lo voy a mover un poquito hacia arriba. Ahí digamos que está en 0. Si yo extiendo mi actuador, vean cómo la posición va cambiando en tiempo real. Aquí vean cómo tengo un 62, 128. Eso es en decimal. Después 0, 144, 1, 2. Va aumentando este valor. Digamos el 54 es el de mayor peso y el 55 es el de menor peso. Nosotros ya digamos con lógica podríamos digamos que colocarlos dentro de un mismo valor, que en este caso sería un doble entero o un doble word. Y para verificarlo también lo podemos ver aquí. Si yo aquí le doy clic al puerto 2, aquí tenemos Process Data, aquí tenemos entradas y salidas. Aquí me dice que la posición es 1380. Si nos regresamos aquí, vamos a ver que tenemos 62128. Bueno, vamos a ir a una calculadora. Vamos a poner aquí 62, que es 13, como podemos ver aquí, 13. Y después tenemos aquí 128. Y 128 en hexadecimal corresponde al 80. Entonces, sí estamos recibiendo la misma información
y nos la está compartiendo el máster hacia nuestro PLC. Y por último tenemos esta lámpara, esta torreta que también está conectada por IO-Link. En esta torreta también yo les recomiendo, así como hicimos para descargar el manual del máster, también lo podemos descargar simplemente colocando el modelo de nuestra torreta o del dispositivo que ustedes tengan. En este caso, como pueden ver, aquí nos dice que en el byte 0 nosotros podemos dentro del bit 0, 1 y 2 elegir el color de nuestra torreta. En este caso, pues nosotros podemos aquí irnos ahora al process data, pero de salidas. Vamos a ir aquí, process data de salidas. Aquí lo tenemos en nuestro manual. Nos dice que el 0 y el 1 son estándar IO ports. Aquí vamos a irnos aquí a códices. Aquí tenemos todo I. Recuerden que %I quiere decir entradas, %Q, bueno, %Q serían las salidas. Tenemos aquí que en el primer byte, en el byte 0, tenemos la salida. Aquí tenemos outputs y después tenemos en el 1 restart o reinicio. En este caso aquí lo tenemos byte 0 y byte 1. Lo que nos indica eso es lo que les comentaba. En caso de que tengamos un puerto clase B, nosotros podemos habilitar 24 volts en el pin 2. Miren aquí para que vean eso, cómo funciona eso. Si yo aquí le doy en true a en true, en true y en true, vean cómo aquí este puerto se va a encender. Vean cómo se encendió. De esta manera nosotros estamos utilizando ahora los puertos como clase B. De hecho, también si nos vamos aquí a home, al web server, vean cómo también aquí se debería mostrar en color ámbar, donde estamos habilitando el 24 volts del pin 2. Ahora, lo que comentábamos, cómo nosotros podemos interactuar con nuestra lámpara. Aquí nos vamos al master. Aquí nos dice IO-Link Output Port. Del 2 al 33 quiere decir el puerto 0. Del 34 al 65 el puerto 1. Nosotros tenemos conectada nuestra lámpara en el puerto 3 o en el cuarto, si lo vemos desde 1 al 4. Es decir, que a partir del 98 al 129 nosotros podemos interactuar con nuestra torreta. Entonces nos vamos a regresar a códices, nos vamos a ir al byte 98. Aquí está. Y aquí nosotros vamos a empezar a interactuar. Aquí yo voy a, por ejemplo, encender. Bueno, vamos a poner también aquí la cámara para que lo vean. Voy a encender este. Y vean cómo ahí encendió nuestra torreta. Ahora la voy a apagar. Voy a encender ahora el otro bit. Se puso ahora en rojo. Y después podemos aquí les digo, ir jugando con los colores. Y aquí nos menciona que, por ejemplo, el naranja es 101. Yo voy a poner 101. Y aquí está en color naranja. Si pongo los tres colores, creo que era blanco. Si aquí está el blanco. Y el bit 3 es para, digamos, hacer un encendido y apagado. Ir intercalando entre encender y apagar. De esta manera pues ya estamos interactuando nosotros también con nuestra torreta. Entonces ya vimos dispositivos IO-Link de entrada, de salida. Y digamos que existe otra manera también de comunicarnos con los dispositivos y son por mensajes acíclicos. Ahorita nosotros nada más estamos trabajando con el process data, tanto de entrada como de salida. Con mensajes acíclicos nosotros también podemos ir cambiando la configuración de los dispositivos. En este caso, por ejemplo, de la lámpara pudiera hacer un barrido de las luces. En el caso del sensor de posición podríamos ajustarle un LED que tiene aquí para que se prenda cuando esté en cierta posición, que se apague cuando esté fuera de esa posición, etcétera. También podríamos habilitar para nosotros configurar como entradas o como salidas cada una de las señales de este distribuidor. Todo eso lo podríamos hacer también, pero con mensajes acíclicos. Esos mensajes esa información se envía por mensajería. Eso digamos que es más avanzado, lo podríamos ver más adelante. Por lo pronto, pues esta es la información que les quería compartir hasta este momento. Pues espero que les sea de utilidad. Que les guste, que les haya
servido. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si el video fue de su agrado, un me gusta es bienvenido. Muchas gracias y que estén muy bien.